Hola, estimados alumnos. Mi nombre es María José Hernández, docente auxiliar de la Cátedra Operatoria Dental, y hoy día vamos a hablar sobre manejo de tejidos y aislamiento absoluto para operatoria dental. Los objetivos de esta clase son que el alumno principalmente aprenda a distinguir las diferentes técnicas de aislamiento absoluto, sobre todo las que se utilizan en operatoria dental, pudiendo comparar tanto las ventajas como las desventajas de cada una de ellas, para así posteriormente poder indicar una técnica para algún caso clínico simulado. Y finalmente, que el alumno sea capaz de analizar críticamente algunas técnicas de aislamiento absoluto, demostrando si es que ellas cumplen o no el objetivo final. Repasaremos a continuación algunos de los conceptos básicos sobre la preparación del campo. Si bien algunos de estos conceptos ustedes ya se les han presentado en el módulo de materiales dentales, vamos a hacer un pequeño repaso al respecto con un énfasis en las técnicas de aislamiento para operatoria dental. El concepto de aislamiento lleva muchos años en la odontología. Si bien algunas de las técnicas e instrumentales han sufrido algunas modificaciones, los conceptos y los principios básicos permanecen igual. El mantener un campo operatorio limpio, seco, que impide las contaminaciones, ya sea hacia el paciente, evita accidentes y contaminaciones hacia el operador. La mantención de un campo operatorio limpio, seco y con una visión y acceso adecuado es uno de los conceptos claves en un aislamiento. Vamos a distinguir aislamiento absoluto, que es aquel que se realiza con un dique de goma, y un aislamiento relativo, que es cuando se utilizan otros elementos absorbentes. Las áreas en la odontología donde usted va a realizar aislamiento van a ser endodoncia, operatoria, odontopediatría y algunos procedimientos también en prótesis fija. Por lo tanto, es muy importante y relevante que tome estos conceptos en consideración para su posterior práctica clínica. Podemos dividir el aislamiento en dos grandes ramas, el relativo y el absoluto, entonces. Y el relativo, a su vez, lo podemos dividir en un relativo tradicional y un relativo combinado que veremos más adelante. Se presentan acá las dos definiciones de los dos tipos de aislamiento, siendo la gran diferencia entre ellos la posición o no del dique de goma. A continuación, nos centraremos principalmente en desarrollar el tema del aislamiento absoluto para operatoria dental. El aislamiento absoluto en operatoria dental, como pueden ver en la imagen de la izquierda, tiene varias ventajas. La primera, y probablemente una de las más relevantes, es que mantiene un campo seco, limpio y libre de humedad. También aumenta la visibilidad y el acceso a los procedimientos y protege al paciente y al profesional ante virus y bacterias. También puede evitar accidentes como las ingestas y aspiración de algún instrumental y retrae mejillas, labios y lengua. También, eventualmente, con experiencia del operador, se puede disminuir el tiempo clínico para realizar los procedimientos programados. Si evaluamos las desventajas o las limitaciones del aislamiento absoluto, tenemos que algunos pacientes que presenten alguna dificultad respiratoria, asma que no esté controlado o por algunas razones psicológicas o psiquiátricas, puede ser que estos pacientes no logren total cooperación para realizar este procedimiento. Para esto siempre es importante explicar al paciente la naturaleza del procedimiento antes de simplemente realizarlo. Existen también algunas complicaciones del aislamiento, como aislamientos complejos por malposición dentaria o grandes destrucciones coronarias, donde vamos a requerir mayor habilidad del operador para realizarlas. También, si evaluamos el uso de instrumental específico y materiales, este presenta un mayor costo a un aislamiento relativo, por ejemplo, y en pacientes con alergia al látex se debe requerir goma dique que no tenga látex. También el tiempo clínico es una limitación relativa dependiendo de la complejidad del tipo de aislamiento que elijamos hacer y la habilidad del operador. Las indicaciones del aislamiento absoluto tenemos en operatoria dental para cavidades de caries profundas. Ante la eventual exposición pulpar es importante mantener un campo limpio, libre de bacterias, virus y un campo seco con fácil acceso. La remoción de restauraciones deficientes también es una indicación.
especialmente las que tienen amalgama, que en el proceso pueden generar contaminación ambiental. Durante procedimientos adhesivos, ya que mejora y optimiza el desempeño de nuestros materiales. En situaciones de difícil acceso, por ejemplo, cuando un paciente tiene una lengua, una macroglosia y necesitamos retraer este tejido. Y en algunos pacientes con necesidades especiales, pero obviamente previa evaluación del grado de cooperación del paciente. Es importante destacar que este procedimiento de aislamiento absoluto es obligatorio también para el área de endodoncia. Es decir, que si en operatoria dental nosotros estamos tratando un diente con una endodoncia, para rehabilitarlo, este siempre debe estar aislado para evitar el ingreso de bacterias al tratamiento. Repasaremos a continuación cuál es el instrumental específico y los materiales necesarios para realizarlo. Los clamps o grapas tienen la función primaria de estabilizar el dique de goma y eventualmente existen algunos que pueden retraer los tejidos gingivales. Existe una clasificación de grapas, las cuales se pueden dividir ya sea para molares, para premolares y para dientes anteriores. Esta clasificación se puede llevar a números. Los números más utilizados en operatoria dental para molares son del 200 al 205, del premolar del 206 al 209 y para incisivos y caninos del 210 al 211. Si usted posee un clamps y no está seguro sobre su utilidad o su clasificación, puede ir al estribo distal o a la aleta anterior, donde se encuentra normalmente escrito el número, y volver a esta cartilla para identificarlo bien. Para identificar las partes de un clamps, tenemos primero el estribo distal, donde va normalmente la marca comercial y a veces podemos encontrar el número del clamps al cual pertenece, y dos brazos, un brazo vestibular y un brazo lingual. Dentro de los brazos tenemos primero la aleta central, que es por donde nosotros hacemos el procedimiento de bajar la goma dique posteriormente, una zona cóncava que es la entalladura y una aleta anterior donde también a veces podemos encontrar el número al cual pertenece el clamps, una perforación que es donde va el portaclamps y una mejilla y puntos de contacto donde debe ir adaptado perfectamente a la anatomía dentaria de cada diente. Si no tenemos disponible el número del clamps o la cartilla que puede identificarlo, nosotros también podemos hacer una inspección visual del clamps y saber para qué tipo de diente sirve. Por ejemplo, el primero de la mano izquierda es un clamps sin aleta. Si ven, no tiene la aleta central característica ni tampoco la aleta anterior. Esto sirve sobre todo para dientes posteriores, donde la aleta principal sería un estorbo para las mejillas o incluso para la lengua. El segundo clamps es un clamps con aleta, como el demostrado anteriormente. Y el tercero es un clamps con aleta, pero tiene una punta festoneada que va bajo el plano. Esto normalmente sirve para retraer tejidos gingivales y por lo tanto nos permite mejor visión hacia la zona cervical. El cuarto clamps es un clamps en tipo mariposa y sirve para dientes anteriores. Si se fijan, la zona acá de las mejillas es bastante pequeña, por lo tanto podemos intuir que es para un incisivo inferior. Para poder seleccionar el clamps correcto, si bien tenemos una guía que nos orienta, debido a las variaciones anatómicas de cada paciente y de cada diente en particular, nosotros obtenemos una selección más precisa por el método de prueba y error, es decir, probar el clamps y ver cómo se adapta a la anatomía dentaria. Así, por medio de esta prueba, obtendremos, por ejemplo, que en el caso que las mejillas no adapten correctamente a la estructura dental, tenemos un clamps muy pequeño para esta situación clínica. Acá tenemos que las mejillas adaptan, pero los puntos de contacto quedan por sobre el diente, un clamps muy grande para la estructura dentaria. Y aquí tenemos una correcta posición, donde tanto los puntos de contacto como las mejillas del clamps se adaptan casi de manera perfecta bajo el ecuador dentario, sellando esta zona periférica en cervical alrededor del diente.
Para llevar el clamps a boca tenemos los portaclamps, ya sea Ivory, Martin o Arch, que tienen pequeñas diferencias en el diseño. Lo más importante es que la punta o el asa de sujeción sea lo suficientemente eficiente para evitar que el clamp se mueva de su posición. El perforador de goma dique, tal como su nombre lo indica, es para hacer las perforaciones necesarias para poder aislar los dientes, ya sea uno en un aislamiento unitario o múltiples, es decir, más de uno. Es importante que la punta pueda atravesar completamente la goma dique y dejar una perforación completa, como aparece aquí en la imagen. Una perforación incompleta sería esta, o una perforación con un pequeño desgarro, eventualmente, cuando llegue el momento de tensar la goma, va a producir la ruptura de la goma. Las perforaciones deben ir en el eje longitudinal del diente. Algunas marcas comerciales poseen estas cartillas de perforaciones o guías de perforaciones fabricadas, las cuales solo adaptarían en el caso de que uno tuviera una arcada alineada perfectamente. Por eso, la técnica más aconsejable, sobre todo en un aislamiento múltiple, es hacer las demarcaciones directamente en boca. Recordar que dentro del perforador existe un anillo, el cual va a tener 5 perforaciones, las cuales sirven, según su diámetro, para cada uso específico. El primero y el más grande se usa en la técnica con un clamp sin aletas puesto en el último molar para posteriormente traspasar la goma dique sobre él. El segundo es para molares, el tercero para premolares, el cuarto para incisivos superiores y el quinto y más pequeño para los incisivos inferiores. La goma dique viene en diferentes grosores y también en diferentes colores. Para operatoria dental necesitamos una goma dique, dependiendo del grado de tensión que ejerzamos sobre él, puede ser uno fino o uno más grueso. Es importante, sobre todo cuando se realiza estética, que el color de la goma dique idealmente debe ser azul o celeste o dentro de ese rango para poder contrastar con los colores amarillentos propios de la estructura dentaria natural. Existen goma dique que están hechos de látex y otros que están hechas de vinilo. Es importante utilizar estas últimas en los pacientes que tengan algún grado de alergia. El arco de Young puede ser confeccionado a través de metal o a través de plástico. Para operatoria dental se pueden ocupar ambos indistintamente. El plástico está pensado para endodoncia, donde se tienen que realizar procedimientos de toma radiográfica con el aislamiento absoluto aún en posición, para no interferir con los rayos. Esta es la posición final en la cual debería quedar instalado nuestro arco de Young, siempre con el arco abierto hacia la nariz y esta parte, que tiene un lado convexo, hacia el mentón. Si se fijan en la imagen de la mano derecha, tenemos que por seguridad se amarra siempre el clamps hacia el arco para evitar que éste pueda desalojarse violentamente de boca. Evaluaremos ahora otros aditamentos o complementos para la técnica de aislamiento. Tenemos acá dos conceptos, uno de retención primaria y otro de retención secundaria. La retención primaria se refiere a la que se produce con el dique de goma sin ningún otro elemento de sujeción adicional, es decir, que esta retención por sí sola no es suficiente. Por lo tanto, necesitamos siempre elementos de retención secundaria que pueden ser, en el caso de la imagen, a través de unos cordones, también pueden ser cuñas de madera o el mismo clamps. Tenemos primero los cordones elásticos, que son muy parecidos a seda dental, pero estos tienen una cierta memoria elástica, lo cual permite anudar en la circunferencia del diente y llevar más hacia cervical la goma dique, creando un sellado más hermético en esta zona. El compuesto de modelar nos sirve bastante para tener un poco más de estabilidad, sobre todo en clamps, por ejemplo, en este que está en esta imagen, uno tipo de mariposa, que tiende a realizar un movimiento de vaivén. Si nosotros queremos estabilizarlo, el compuesto de modelar es una muy buena opción para realizar esta estabilidad.
Los separadores de ortodoncia, que son estos pequeños círculos elásticos, también de alguna manera sirven similar a los cordones elásticos para llevar en cervical la goma dique hacia una posición más apical. Y por último, la glicerina o cualquier otro lubricante que sea hidrosoluble sirve para poder traspasar la goma a través de los puntos de contacto con mayor facilidad. Es importante primero, a través de los puntos de contacto, pasar seda dental para ir verificando el grado de resistencia o intensidad que tiene cada punto. Otro complemento muy utilizado es el dique fotopolimerizable o también llamada barrera gingival. Este viene en una jeringa muy parecida como un composite fluido, el cual se aplica sobre la zona gingival y posteriormente se fotopolimeriza según el tiempo que indique el fabricante. Esto permite, una vez fotopolimerizado, crear una barrera más impermeable en la zona cervical. Acá, por ejemplo, tenemos esta foto. Esta foto es para un tratamiento de clareamiento dental, en el cual se aplica un gel de peróxido sobre los dientes, el cual, si tiene contacto con los tejidos gingivales, puede producir quemaduras. Por lo tanto, se utiliza en este caso esta barrera y por lo tanto se evitan accidentes. En un aislamiento del grupo anterior, es decir, de canino a canino, donde la tensión de la goma no es tanto como en el sector posterior, podemos elegir estabilizar la goma dique sin el uso del clamps. Acá tenemos diferentes situaciones donde podemos utilizar tanto amarras de seda dental ubicadas bien hacia el área cervical, podemos utilizar cuñas de madera, también la idea es ubicarlas bien hacia cervical, cordones de goma o podemos enrollar un trozo de la misma goma dique en este sector. Todas estas son opciones muy válidas como estabilización complementaria, sobre todo en el sector anterior. Hablaremos de algunas de las complicaciones del aislamiento absoluto. Una de las complicaciones más frecuentes es el daño a los tejidos blandos, la cual se produce por una mala posición del clamps. El clamps debería siempre desplazar los tejidos y no dejarlos aprisionados como se ve acá en la imagen. Otra complicación menos frecuente es la fractura coronaria, lo cual se produce cuando el remanente dentario posee alguna debilitación de paredes o probablemente algún rasgo de fractura previo y producto de la fuerza que ejerce el clamp sobre él, se produce una fractura verdadera. También es frecuente reacciones alérgicas como esta dermatitis, las cuales podemos prever haciendo una buena anamnesis al paciente. En el caso de que el paciente presente piel sensible, podemos incluir estos pañitos para poder aislar el dique de goma del contacto con la piel. Accidentes como la aspiración o la deglución de algún instrumental o restos de obturación es una de las cosas que debe prevenir el aislamiento absoluto. Por lo tanto, si se inspira o se deglute algún elemento, es porque no estábamos utilizando las medidas adecuadas o la técnica estaba mal realizada. Para eso, siempre nosotros recomendamos que unan con seda dental los clamps al arco de Young para evitar estos tipos de complicaciones, las cuales pueden ser graves y poner en potencial riesgo al paciente. Veremos a continuación técnicas de aislamiento. Hablaremos del aislamiento absoluto múltiple en el sector posterior, que es uno de los aislamientos más utilizados en operatoria dental. Seguiremos los siguientes pasos. Dentro de la preparación previa, tenemos que asegurarnos tener el material y el instrumental disponible para realizar la técnica. Los materiales que debemos esterilizar son los clamps, el portaclamps y el arco de Young, mientras que el perforador de goma dique y la goma dique en sí solo se desinfecta con clorhexidina al 2%. La anestesia va a depender del objetivo o del procedimiento a realizar. Puede ser troncular, puede ser infiltrativa
o incluso si es que el procedimiento en sí, por ejemplo, la realización de sellantes, no requiere anestesia, podemos utilizar un poco de anestesia tópica alrededor del diente que puede llevar el clamps y que puede desplazar los tejidos y generar algún grado de incomodidad en el paciente. Debemos también hacer un correcto análisis del caso y determinar qué técnica va mejor para cada caso clínico. En el caso de la fotografía, acá a la mano derecha, tenemos un molar tratado endodónticamente, el cual está perfectamente aislado. Si se fijan, el clamps y sus mejillas, tanto los puntos de contacto, están perfectamente adaptados y aparentemente el aislamiento se ve que tiene un sellado bastante hermético. Recuerde que una de las formas de análisis del caso es pasar seda dental entre medio de los dientes para comprobar la intensidad de los puntos de contacto y también para evaluar si es que alguna restauración está deficiente, ya que esto podría producir el desgarro y la ruptura de la goma dique. Posteriormente, proceda a la prueba del clamps, la cual ya se vio cómo realizar este procedimiento anteriormente. Recuerde que el estribo distal siempre va orientado hacia distal y normalmente en operatoria dental se utiliza aislar al menos la hemiarcada, si es que es posible, o un diente más allá del diente en el cual vamos a realizar nuestra preparación o nuestra restauración. El paso siguiente es llevar la goma dique y montarlo sobre el arco de Young generando una leve tensión y perforando levemente sobre estas puntas que contienen el arco de Young, para posteriormente realizar las perforaciones en los sitios demarcados en el eje longitudinal del diente del sector que nosotros vamos a aislar. Una vez realizadas las perforaciones, recordando respetar los diámetros según los dientes a perforar, podemos dar vuelta este montaje de arco con goma para en la cara anterior aplicar este gel hidrosoluble para poder facilitar el traspaso de la goma entre los puntos de contacto. En este punto podemos realizar ahora dos modalidades, la cual una se llama todo junto, en el cual se lleva puesto el clamps dentro de todo este aparato de goma dique y arco de Young hacia el último molar, o una segunda modalidad donde primero se posiciona el clamps en el último molar. Recuerden que debe ser un clamps sin aleta para disminuir las posibilidades de desgarro y posteriormente traspasar todo este conjunto a través y por encima del estribo distal del propio clamps. Acá presentamos entonces dos alternativas válidas para realizar un aislamiento absoluto múltiple posterior. La opción número 1, dejar el clamp sin aleta puesto sobre el último molar a aislar, siempre amarrado con seda dental para posteriormente traspasar, o la alternativa de llevar todo el conjunto, puesta la goma dique, sobre el ala central y llevar hacia el último molar en boca. Una vez fijado el extremo distal con el clamps en el último molar, procedemos a traspasar la goma dique por los puntos de contacto. La forma correcta de traspasarla es utilizando seda dental, pero procurando no invadir la papila ni ejercer excesiva presión. La idea es respetar los contornos proximales tal como sale en la imagen. Esta es la forma correcta, apoyándonos sobre el contorno proximal del molar y posteriormente el otro molar, no abarcando justo en el medio para no traumatizar la papila dental. Las maniobras final serían traspasar con un elemento romo, que puede ser la pinza o un gutaperchero o una espátula, la goma bajo las aletas del clamps, fijar el extremo mesial con cualquier elemento de sujeción, el cual puede ser otro clamps, cuñas, seda dental o, como se demuestra en la imagen, un trozo adicional de goma dique para, por último, poder invaginar la goma en cervical
para que la goma dique quede lo más adaptada a las zonas cervicales para crear este sellado hermético en gingival. Una vez realizado esto, debemos chequear que nuestro aislamiento sea lo suficientemente hermético como para poder realizar el procedimiento. Si esto no fuera así, podemos pasar a tomar elementos de retención o elementos de sellado secundario para poder lograr el objetivo. Una vez terminado el procedimiento, es importante realizar el retiro apropiado del aislamiento absoluto. Para ello, nos verificaremos si es que sobre la goma dique quedan algunos restos de obturaciones, retirarlos primero. También en el aislamiento, donde nosotros creamos bolsillos, también es importante retirar de esa zona líquidos o también algunos restos que puedan haber quedado. Posteriormente, con unas tijeras, procederemos a cortar las zonas de los contactos interproximales para posteriormente, con una mano, sostener el conjunto del arco con la goma dique y con la otra mano llevar el portaclamps a las perforaciones para soltar la presión ahí ejercida y poder retirar todo en su conjunto. Para operatoria dental, siempre y cuando sea posible, vamos a elegir un aislamiento absoluto, el cual deberá ser siempre múltiple. Si nosotros queremos trabajar en el sector anterior, podemos ocupar o no sujeciones con clamps. Si no, procederemos a ocupar sujeciones complementarias como cuñas, seda dental o cordones. Si vamos a trabajar en un sector posterior, debemos ocupar un clamps en el último molar o en el extremo más distal para poder sujetar correctamente la goma dique, ya que en el sector posterior la goma genera mayor tensión. Si queremos trabajar en una arcada completa, es necesario entonces ocupar clamps en los extremos distales, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y ocupar retenciones secundarias como seda dental y cuña hacia los dientes anteriores. Recuerden que el aislamiento unitario, tanto en dientes anteriores como posteriores, son indicados solo para el área de endodoncia o en el caso de que un molar se encuentre completamente aislado. En cambio, el aislamiento relativo, que solo se ocupará en el caso de que el aislamiento absoluto no sea posible de realizar, tenemos dos posibles escenarios. Un tradicional, que es por medio de elementos absorbentes como algodón, tórulas, eyección, y un combinado donde podemos ocupar goma dique en el sector anterior para priorizar la estética rosa. Acá se demuestra en esta imagen un aislamiento combinado, un aislamiento en bolsillo o un aislamiento relativo con goma dique, donde se produce una sujeción en la zona de, puede ser de caninos o primeros premolares o segundos premolares, y posteriormente se hace una abertura con una tijera en la zona del arco, donde nos permite visualizar el sector anterior y además la estética rosa, es decir, toda la zona de la encía. Es importante que para este tipo de aislamiento el paciente debe tener salud periodontal compatible para ello, porque de lo contrario surgirán hemorragia gingival o fluido crevicular desde el crébice, lo cual contaminará desde gingival nuestras restauraciones y nuestros procedimientos adhesivos. Como conclusión, el aislamiento absoluto debe ser priorizado para realizar todos los procedimientos o la mayoría de los procedimientos en el área de operatoria dental. Se debe tener claro cuáles son sus indicaciones y cuáles serían sus contraindicaciones para poder indicarlos adecuadamente. Y si bien en un principio puede ser un procedimiento complejo, con experiencia y con técnica se pueden lograr mejores resultados de nuestros tratamientos a largo plazo. Y posteriormente es algo que usted utilizará en su práctica profesional, por lo cual debe adquirir los conocimientos y también las destrezas. Ahora hablaremos sobre el concepto de manejo de tejidos. El manejo de los tejidos gingivales o periodontales
tiene el objetivo de mantener una adecuada hemostasia, control del fluido crevicular y obtener además un adecuado desplazamiento del tejido gingival. Obtenemos una retracción gingival de manera mecánica con hilos retractores, los cuales serán nuestro principal foco en esta clase. También podemos obtener una retracción gingival a través de cubetillas, que son la imagen de acá al costado de la mano derecha, hechas de acrílico, con hilos de algodón seco, lo cual prácticamente está en desuso, y también anillos de cobre, que es la imagen que se ve aquí a continuación, que serían el efecto similar a una cubetilla de acrílico, pero confeccionada con una lámina de cobre fina. El hilo retractor, como se ve en la imagen, posee una serie de hebras que van finamente trenzadas, lo cual disminuye la posibilidad de que éstas se separen y que queden pequeñas pelusas dentro del surco gingival. Este elemento, colocado en el surco gingival del diente, se obtiene una separación de la encía libre, lo suficiente como para poder realizar algún procedimiento. El objetivo de lograr separar la encía es lograr provisoriamente y de manera atraumática la separación momentánea del tejido gingival libre. Mejora el acceso y la visibilidad, sobre todo en la zona cervical, y también evita la acumulación de un material restaurador en este surco. Los procedimientos que se pueden realizar por medio de hilo retractor son restauraciones, ya sea para realizar una preparación cavitaria o para el procedimiento restaurador propiamente tal. También se pueden utilizar durante la cementación, para las pruebas del material y para la cementación propiamente tal, y también se puede utilizar hilo retractor para generar una impresión, que será una impresión definitiva, en la cual el material fluido llegará hacia la zona cervical de mejor manera. En este punto es importante aclarar que fijaremos tres tipos de márgenes, según la posición que tenga nuestro margen cervical en relación con la cresta marginal o la encía libre. Tenemos que un margen cervical va a ser paragingival o yuxtagingival cuando esté la terminación al mismo nivel que la encía marginal. Tenemos que un margen es subgingival cuando va por debajo del margen cervical, que sería el caso de la fotografía. En este caso, este margen, esta terminación, está levemente subgingival. Y tenemos que un margen cervical es supragingival cuando está más arriba del margen cervical. Por lo tanto, el hilo retractor nos puede servir en casos donde la terminación de nuestra preparación y por lo tanto nuestra restauración tenga un margen paragingival o subgingival. En los casos de que los márgenes sean supragingivales, puede ser que el uso del hilo retractor no esté recomendado. El tiempo máximo que un hilo debe permanecer en boca se ha establecido que es como máximo de 7 a 10 minutos. Es importante respetar este tiempo, ya que si no corremos el riesgo de generar daño a los tejidos periodontales. Una vez que el hilo permanece en esta zona del surco gingival, tenemos aproximadamente 30 segundos antes de que esta separación producida mecánicamente se comienza a cerrar y por lo tanto el espacio ya no sea lo suficientemente necesario para tener un acceso y visibilidad a ese sector. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con los tiempos y en general evitar injurias a los tejidos periodontales. Existen varias marcas de hilos retractores en el mercado y una de las cuales están disponibles en clínica son este tipo de marca comercial que es de la Ultradent. Se numera desde el hilo 000 y el 000 va a indicar el diámetro más pequeño de hilo, las cuales son indicadas para utilizar en dientes anteriores y sobre todo en caras vestibulares de caninos y también de premolares. También en biotipos periodontales finos, donde la encía es muy delgada y tiende a generar recesiones gingivales.
De ahí tenemos el doble cero, el hilo 0, el hilo número 1, el 2 y el 3, así sucesivamente, que cada vez vamos encontrando un diámetro un poquito más grueso. El diámetro más grueso es de 1,6 milímetros y está indicado para zonas posteriores en áreas de un tejido gingival muy grueso y biotipos periodontal también grueso. Antes de introducir el hilo retractor, debemos saber para qué lo estamos utilizando. En la imagen de la derecha podemos ver que se está introduciendo un hilo retractor en la cara vestibular de un incisivo superior para realizar un tallado cavitario de una carilla. Para ello, no es necesario realizar el mismo empaque de hilo por las caras palatinas, ya que no es parte del procedimiento, pero sí sería muy recomendable siempre dejar un trozo visible de hilo para poder facilitar el retiro de este. Para introducir el hilo o empacar el hilo dentro del surco gingival, utilizaremos empacadores, los cuales siempre deberán encontrarse limpios y estériles. Tenemos diferentes marcas comerciales y diferentes tamaños de puntas, las cuales podrán ser dentadas o lisas. En esta imagen podemos ver una punta no dentada y una punta con pequeños dientecitos. Estos dientes nos pueden servir para poder sujetar el hilo sin que se nos desplace innecesariamente, pero también puede producir el efecto contrario, que es que pequeños trozos del hilo queden retenidos en estos dientes y por lo tanto sea más fácil que en un movimiento podamos retirar el hilo sin quererlo. Acá vemos otros tipos de empacadores, todos con formas similares. Importante que la punta sea roma y más importante que el instrumental es la técnica utilizada. En esta imagen podemos ver cómo se empaca un hilo de manera correcta. Primero se corta la distancia o la longitud necesaria para cada caso clínico. En este caso tenemos una preparación periférica, es decir, de todo el contorno del diente, por lo tanto el hilo debe ser un poquito más largo que todo el contorno. Para lo cual, primero, el hilo nunca debe ir seco, puede ir embebido en suero fisiológico o en clorexidina o en alguna sustancia hemostática que veremos más adelante. Para posteriormente empezar con suave movimiento apical, pero más que nada un movimiento de apertura de surco y después introducir el hilo suavemente yendo desde un sentido desde proximal distal hacia proximal mesial, ir introduciendo el hilo a través del surco como se ve en esta imagen. Posteriormente, cuando ya hemos terminado, recuerde dejar un trozo de hilo fuera del surco para recordar su retiro. En esta imagen se pueden ver cómo se despeja la preparación en la zona cervical y cómo posteriormente nosotros podemos tomar una impresión, por ejemplo, de estos muñones, o podemos realizar un provisorio que esté mejor adaptado en esta zona. Si bien hemos conocido que el hilo produce una retracción mecánica, así como lo haría una cubetilla o un aro de cobre, existe la posibilidad de que este hilo, en conjunto con el uso de algunas sustancias químicas, como el suero fisiológico o una sustancia hemostática, puedan tener un efecto de retracción gingival quimiomecánica. Los medicamentos o principios activos más utilizados son los hemostáticos con vasoconstrictor o los hemostáticos astringentes. Tal como sale en la imagen, el uso tópico está limitado para detener un sangrado que sea leve. En pacientes que tengan enfermedad periodontal activa, cuya hemorragia sea profusa, no es recomendable utilizar. Sí sería recomendable para un pequeño sangrado, producto de gingivitis localizadas en algún sector específico o producto de un trauma mecánico que podemos causar nosotros mismos, producto de una abrasión con alguna piedra o alguna fresa durante el procedimiento de tallado. Los más comunes es utilizar un hemostático astringente como el sulfato férrico o el cloruro de aluminio.
Acá tenemos dos tipos de hemostáticos que son astringentes minerales, ambos en base a sulfato férrico. Uno es con un poquito de mayor concentración de sulfato férrico, pero en base acuosa y permite control de hemorragia o cuando el sangramiento es leve a moderado. En cambio, la versión Astringent X tiene menor concentración, pero contiene subsulfato férrico, lo cual permite un control de una hemorragia un poquito más profusa o hemorragias difíciles de contener. Ambas soluciones en sulfato férrico, la desventaja que tienen son que generan tinciones de tipo marrón o café que pueden generar problemas en las restauraciones, sobre todo estéticas. Para evitar lo anterior, una buena recomendación sería reemplazar el sulfato férrico por hemostáticos astringentes en base de cloruro de aluminio, la cual sería, por ejemplo, una marca comercial, el Viscostat Clear. Es un gel viscoso, por lo tanto es más difícil de aplicarlo efectivamente en la zona que se necesita, es fácil de extender y además también es fácil de lavar. No genera residuos ni provoca manchas en nuestras restauraciones. Otra marca comercial de la Septodent es el hemostático Astringedent, que es una solución acuosa que no deja manchas o subproductos, pero su consistencia líquida a su vez lo hace más difícil de aplicar de manera directa en el sitio, por lo cual se recomienda impregnar el hilo previo a la aplicación en el surco gingival. Otro hemostático, el Race Gel Gingival Termogelificable, tiene una viscosidad mucho más densa, por lo cual produce una retracción mecánica, al igual que química, y se indica en zonas de difícil acceso. Los hemostáticos pueden ser aplicados en conjunto con el hilo retractor o también pueden ser aplicados directamente, sobre todo si las soluciones son más viscosas, por medio de una punta aplicadora que se llama dentoinfusora. Ahí tenemos en la imagen dos puntas aplicadoras y en la imagen se aprecia cómo por medio de inyectar levemente un poquito de hemostático con la punta y hacer una acción de frotar sobre la superficie, se obliteran los pequeños vasos sanguíneos produciéndose la hemostasis. Es importante mencionar que si no se ha logrado una correcta hemostasia, este paso se puede volver a repetir después de lavar y secar la superficie. Una vez cohibida la hemorragia y logrado un campo con visión y acceso, libre de humedad y libre de hemorragia, recuerden mantener el hilo por máximo 10 minutos. Existen hilos que están previamente impregnados con algún tipo de hemostático, como son estas siguientes marcas comerciales que se muestran aquí a continuación. Finalmente, haremos un análisis de algunas imágenes en las cuales demostramos algunos casos donde se encuentra un aislamiento y vamos a realizar un análisis crítico de ellos. El siguiente caso clínico corresponde a un paciente que presenta deficiencias tanto en forma, en estética y probablemente problemas a nivel biológico de filtración de las restauraciones del sector anterosuperior. El aislamiento seleccionado en este caso es un aislamiento de tipo absoluto múltiple. Si se fijan, existen elementos de retención que son clamps que van probablemente al nivel de los premolares. Existen también elementos de retención como son nudos con seda dental en los incisivos, que son complementarios. El objetivo de hacer esto, si se fijan en esta imagen, es lograr una buena retracción o despeje de la zona cervical, ya que al eliminar estas restauraciones existe un tallado en esta zona y posterior restauración con resina, donde necesitamos tener mejor acceso a ella. Por lo tanto, si la goma dique tiene una tensión más hacia incisal, este objetivo no se cumplirá bien, el objetivo de despejar. También, como mencionábamos anteriormente,
Para lograr hacer estética y sobre todo para contrastar bien los colores amarillos de las estructuras dentales naturales, se prefiere utilizar una goma dique de un fondo azul o en este caso celeste para mejorar la visión del operador en cuanto a los colores y a la estética final de las restauraciones. Podemos concluir entonces que este tipo de aislamiento seleccionado para esta técnica sí cumple con el objetivo de mantener un correcto y hermético sellado y acceso y visión al sector que queremos trabajar. En este segundo caso clínico tenemos preparaciones cavitarias para realizar restauraciones de resina directa en molar y en premolar. Algo que llama la atención es que en general el campo se ve bastante húmedo. Si se fijan, hay bastante brillo en varios sectores de la superficie dentaria. Por lo tanto, podría ser un indicativo de que el aislamiento está con algún grado de filtración. Ahora, también llama la atención que por la zona abultada en este sector existe un segundo molar, el cual decidieron no aislar o no abarcar con el clamps. Esto podría ser porque este clamps, a pesar de que la terminación gingival está muy cercana al clamps, se encuentra supragingival. En este sentido, el aislamiento que se presenta acá, siendo un aislamiento múltiple del sector posterior, está cumpliendo el objetivo, pero podríamos sugerir alguna mejora o algunas modificaciones a la técnica que me permitan tener un mejor acceso, sobre todo en este cajón vestibular. Una modificación a la técnica podría ser cambiar el clamps al segundo molar y utilizar alrededor de este primer molar algún elemento de sujeción adicional, como podría ser una amarra con una seda dental para llevar la goma bien hacia cervical, o bien mantener el clamps en esta posición, pero aprovechar de sellar con un poco de barrera gingival o dique fotopolimerizable este sector para que no haya filtraciones. Pero si se fijan, en general este aislamiento también cumple el objetivo principal. Tiene buen acceso, buena visión y todos los márgenes se encuentran bastante fáciles de abarcar para el procedimiento que vamos a realizar. Así concluye la temática del día de hoy. Espero haya sido productivo. Muchas gracias por su atención.